radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, pero en especial a nuestro operador Martín Loza, pero también a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato. Hoy tendremos un programa especial con la presencia de Jorge Cholvis hablando de constitucionalismo. Pero vamos a pasar a la editorial de hoy, que la titulo Los Ellos. Celebro la reedición del Eternauta, más allá que los trabajos de su producción arrancaron antes de iniciar la distopía que nos gobierna. Creo que genera una épica que la dirigencia de la oposición está muy lejos de estar a su altura. Oposición solo de gestos, ya que con los padecimientos de la clase trabajadora y la ciudadanía, casi en su totalidad debería estar confrontando y poniendo de relieve que el daño a las instituciones y al país, en muchos casos, será casi irreversible. Y la sumisión colonial a la que estamos siendo arrastrados descalifica y evidencia su tibieza y mediocridad. Justifica la expresión que se escucha en las marchas, en la calle, con los reclamos que se vayan todos, como también en las elecciones se registran ausencias de votantes de casi el 50%. Vengo alertando que el sistema democrático de elección de representantes está en crisis. No se eligen representantes, se opta por el menos malo, ya que quienes llegan a esa instancia necesitaron financiar su campaña y estarán sometidos a la decisión de su padrino, que será quien gobierna protegido por su anonimato. Por eso el título de la reflexión, Los Ellos, son quienes hoy se benefician con las acciones de esta gestión de gobierno y están en las sombras, como también lo están desde 1955. Son quienes vienen saqueando el país y concentrando las riquezas en 100 familias de cipayos. Pero desde el campo popular es imprescindible tener un sistema democrático robusto y fuerte para poder acceder al poder. Pero es un hecho que vamos en sentido contrario. Los candidatos del campo popular, sin financiación, sin visibilización y sin medios, cada vez están más lejos del objetivo de gobernar. Ya ni nos acordamos de reclamar sobre quién hace los recuentos de votos, la temeraria empresa Indra, acusada de fraudes electorales por lo menos en los últimos 10 años. Así en la actualidad, siempre será mejor votar al menos malo que no ir a votar. Pero no podemos esperar de que esta dirigencia cambie el rumbo de pérdida de soberanía, pérdida de derechos y demolición de un Estado que con errores incluidos es necesario sostener. Debemos incrementar la frecuencia y el volumen de los reclamos en la calle, sin esperar nada de la dirigencia, ni esperar organizarnos, que lo vengo escuchando hace muchos años. Debemos plantear agendas aspirando a hacer convocatorias cada vez más numerosas. Es ahora y en la calle. Con la bandera que nadie se salva solo y que necesitamos una acción colectiva. Apoyémonos en la brasa caliente que mantienen los jubilados los miércoles para sumar sectores con distintos reclamos, pero en apoyo a quienes con constancia se exponen semana a semana. Debemos visibilizar a ellos,
evitar que sigan en las sombras. Seamos la pesadilla de quienes nos arrebatan día a día nuestros sueños. Como ejercicio les propongo que identifiquemos quiénes hoy saquean el país, quiénes fugan el producto de nuestros bienes comunes. Conozcámosles las caras, eso los enoja mucho, los saca del equilibrio que les da el respaldo de la riqueza acumulada fuera del país. Y tal vez logremos perturbar sus dulces sueños. Mientras la sociedad, la ciudadanía, padece hambre y pobreza, y los que todavía pueden, corren de laburo en laburo para llegar a fin de mes. Me pregunto si lo que padecemos no es terrorismo de Estado. En una visión general creada por la inteligencia artificial, dice que el terrorismo se define como el uso de violencia y la amenaza de violencia, a menudo contra civiles, para lograr objetivos políticos, religiosos o ideológicos. En esencia, se trata de infundir terror para obtener influencia o lograr cambios deseados, ya sea a través de la intimidación de una población o la coerción de un gobierno. Paso a dar otra definición. El terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Si es perpetrada por el Estado, ¿no estamos hablando de terrorismo de Estado? ¿No es lo que estamos padeciendo? Y lo padecemos en un periodo de democracia en descomposición, pero debemos actuar ahora, antes de que no tengamos Estado ni democracia. Quiero solidarizarme con los periodistas denunciados penalmente. Quiero solidarizarme con los curas que este miércoles se expusieron al maltrato del terrorismo de Estado en apoyo a los jubilados. Pero quiero volver a nuestra dirigencia, que ya nos dejó de representar. Y ese será el resultado de estas elecciones. Y planteo si no es el momento de debatir sobre el artículo 22 de nuestra Constitución vigente. ¿Seguiremos delegando la representación en quienes no nos representan? Algunos compañeros me sugieren que no es el momento, por la correlación de fuerzas, pero si no actuamos con acciones, no quedará nada de cimientos para reconstruir semejante daño institucional. En estos días escuchaba al candidato del oficialismo nacional de la ciudad autónoma haciendo campaña desde su cargo de vocero presidencial. Y escuchen bien, que todo extranjero condenado que quiera entrar por la frontera será expulsado. Y más allá de debatir sobre la medida, que habría que discutirla, quiero que este personaje esté atento al próximo arribo de Joe Lewis, que está condenado en Estados Unidos por tráfico de influencia, delitos que también comete en nuestro país, y que sea expulsado realmente del país, y que se revise la legalidad de sus operaciones inmobiliarias en Lago Escondido. Espero verlos en las calles. Y pasamos a la música con El Tesoro de los Inocentes del Indio Solari.
Bueno, estamos acá con Jorge Cholvis, en donde, bueno, es un gusto tenerlo. La verdad que nos da mucho contenido en cada una de sus charlas. Y bueno, el otro día en una presentación del libro de Carlos Valle tuve el gusto de volverlo a escuchar, y realmente es tan claro para sus exposiciones que me permití invitarlo para hoy a recordar y a poner sobre la mesa, sobre los debates sobre la Constitución del 49 y todas sus implicancias, por qué se ocultó, por qué la dejaron colgada. Bueno, Jorge Cholvis. Hola, bueno, Ricardo, te agradezco enormemente la oportunidad que me das para traer estos temas al debate contemporáneo, porque como bien señalabas en tu editorial, la participación protagónica es indispensable hacerla efectiva. Y para efectivizar esa participación protagónica es indispensable dar las razones que en realidad debemos esbozar para lograr esos grandes objetivos que nutren a todos los pueblos, es decir, la felicidad y la dicha del ser humano. Por eso el tema constitucional, en realidad, es un tema que trasciende lo jurídico. En realidad la Constitución es un instrumento político, de alta política, en donde se fijan los objetivos que un pueblo se define en ese marco, y a su vez los medios e instrumentos necesarios para hacer efectivos esos objetivos. Por tanto, trasciende al tema de los abogados. Y para hacer efectiva esa participación que vos bien señalabas, es necesaria la participación y el discernimiento del pueblo en función del logro de esos objetivos. Por tanto, coincido plenamente con lo que has señalado en tu editorial. Para comenzar con el tema de las constituciones y llegar brevemente al tema de la Constitución del 49 y al tema constitucional contemporáneo actual, en realidad las constituciones fueron apareciendo a fines del siglo XVIII, en esa lucha que la burguesía sostenía con los sectores feudales, las monarquías y demás. Así nacen dos genealogías constitucionales en América, en la Constitución de los Estados Unidos, y luego se acerca al continente europeo en plena Revolución Francesa. En esa Revolución Francesa, donde primero se sanciona una declaración de derechos y 2 años después, en 1791, una constitución. Pero ahí nace en América la genealogía republicana, representativa y federal, y en Europa la genealogía monárquica, parlamentaria y unitaria. Bueno, esa genealogía que se desarrollaron en distintos países y aún en el interior de cada país, que son cortes verticales, en realidad debemos considerar la generación de constituciones, que son cortes horizontales en los procesos históricos. Las constituciones reflejan los procesos históricos. Así, la Constitución Histórica Argentina representa esa generación de constituciones de 1853-60 en la etapa concurrencial del capitalismo, cuando esas poblaciones se acercaban, se afincaban, las empresas venían y estaban en esa etapa concurrencial, que no había ingresado su faz imperial o monopólica u organizada. En México, 1857 también surge una constitución. Pero así vamos llegando rápidamente a principios del siglo XX, donde aparece el constitucionalismo social, también en América, en el seno de una profunda revolución, como fue la de México, 1910, que refleja en su texto constitucional de 1917 esos principios del constitucionalismo social. Y luego, 2 años después, en Europa, también la Constitución de Weimar. Pero aquí, que después de la Segunda Guerra Mundial, claro,
en el mundo se habían esbozado distintos principios y derechos en la lucha de los pueblos. Y así es que salen dos declaraciones en el año 48, la Declaración de Naciones Unidas de diciembre del 48, la Declaración Americana de Derechos y Deberes, también de ese año, pero aquí que la República Argentina, 3 meses después, supera esas declaraciones, no solo en el contenido, sino que a su vez en los medios necesarios para hacerlos efectivos. Y el 11 de marzo del año 49 sanciona esta Constitución, en el cual la Argentina supera el concepto de declaración y lo institucionaliza en el marco de un proyecto nacional. O sea que la Argentina se puso a la vanguardia de lo que eran las constituciones en América. Así es, en el mundo. En el mundo. En el mundo. Puesto de que esas declaraciones en el seno de las Naciones Unidas o en el seno del continente americano reflejaban, la lucha por la concreción de nuevos derechos. Por eso, voy a retrotraerme brevemente en lo que se refiere al proceso histórico y a citar el por qué venimos sosteniendo que esta Constitución incorpora no solo los derechos sociales, no solo perfecciona los derechos civiles, sino que a su vez institucionaliza nuevos medios e instrumentos, normas de política económica constitucional. ¿Para qué? Para superar el condicionamiento socioeconómico que es el que impide la vigencia de los derechos. Puesto que estos derechos liberales del siglo XIX, la libertad, la igualdad, la seguridad, si no logran, es insuficiente. Claro, son insuficientes en tanto y en cuanto no logran en ese marco efectivizar los otros derechos económicos, sociales y culturales, como es la alimentación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, todo ello que hoy estamos tratando de concretar. Por ello me voy a referir a Alberdi. Dale. Que Alberdi también es citado y en algunas veces mal citado o interpretado. Alberdi tenía, a mediados del siglo XIX, en realidad el debate era a través de libros. Alberdi, Sarmiento, Pedro de Ángelis, no vamos a entrar a ese detalle. Pero estaba desarrollándose en Santa Fe la Convención Constituyente, luego del Acuerdo de San Nicolás, y estaba circulando en el seno de esa convención un libro, El Federalista, que es el que se refiere al proceso constitucional de los Estados Unidos. Hamilton, Madison y Jay, que a través de artículos periodísticos impulsaban la ratificación de esa Constitución. Bueno, conclusión, ese libro desaparece. Algunos se lo llevó a la casa. Y José María Gutiérrez le pide a Alberdi, que ya había publicado la primera edición del libro Bases, que en la segunda edición incorpore un proyecto de constitución. Por eso vengo sosteniendo que la segunda edición es mucho más relevante que la primera y que a su vez se debe tener en cuenta en el debate contemporáneo. Esa segunda edición tiene dos cosas trascendentes. Primero, las palabras preliminares de Alberdi, página y media. En ese breve texto señala lo siguiente, Alberdi. Este libro se debería haber llamado Medios de Libertad, Orden y Engrandecimiento de las Repúblicas Americanas de Origen Español. Y no Bases. Claro, sí, como lo consideré demasiado pretencioso, le puse bases y puntos de partida. Por ello, el tema es los medios e instrumentos que están acá. En la 49. Y otro aspecto determinante de esa segunda edición, que tiene suma actualidad y que no está debidamente enfocado, es el artículo 37 de ese proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi. ¿Qué dice ese artículo? Que la reforma puede ser total
total o parcial. Solamente le ponía un límite de 10 años por el proceso de que de 1810 hasta ese momento no se había logrado una constitución, pero también ese límite de 10 años no se pudo aplicar. ¿Por qué? Y porque Buenos Aires, luego del periodo del Acuerdo de San Nicolás, cuando Urquiza, como director provisorio de la Confederación, sanciona un decreto que nacionaliza las aduanas y que la aduana estaba en el puerto de Buenos Aires, y además ese decreto decía algo que tiene una directa relación con el tema de la coparticipación federal de hoy día. Dice de que los ingresos de las aduanas nacionales conformarán los recursos del Estado Nacional, pero además se tendrán una proporción específica para aquellas provincias que más lo necesiten. Bueno, conclusión, Buenos Aires se retiró y ese precepto de los 10 años no se aplicó porque en 1860 hubo que hacer la reincorporación de Buenos Aires y la modificación de la Constitución. Pero a lo que voy, que ese artículo 37, donde decía que la reforma puede ser total o parcial, tiene una nota especial a pie de página de Juan Bautista Alberdi. Y en esa nota especial del artículo 37, Alberdi dice lo siguiente: coloco el tema de la reforma de la Constitución en la faz dogmática de la Constitución porque la reforma de la Constitución es un medio de orden y de progreso. Hoy día los sectores dominantes no quieren que el pueblo avance en el tema constitucional. Por eso es importante traer este pensamiento de Alberdi con relación a la necesidad de la reforma constitucional como modelo de orden y de progreso que evite los cambios violentos y a su vez efectivice la participación protagónica. O sea, ya Alberdi decía que era un signo de progreso modificar la Constitución. Así es. Hoy día sectores reaccionarios y proclives a esta nefasta situación donde impera el capitalismo financiero globalizado nos pretenden retrotraer a 1853 y evitar el debate del pueblo y su participación. Por eso estamos acá trayendo esta temática. O sea que el tema constitucional se inserta en los procesos políticos de los pueblos. Ya a fines del siglo XIX, ya el capitalismo había ingresado a su faz monopólica e imperial. Ya el tema del industrialismo, del obrero, de esas carencias que sufrían los pueblos, motivó el tema de actualidad que a través de León XIII surja esa primera encíclica social en la cual aparece esa nueva concepción. Es la primera encíclica social de la Iglesia Católica, en donde aparece el tema del obrero, el tema de la propiedad, función social, esa necesaria distribución de los ingresos para hacer efectivo que precisamente los derechos que a mediados del siglo XIX, a través de la igualdad, la seguridad y la libertad, no se lograban. Era insuficiente. Era insuficiente. Por eso el condicionamiento socioeconómico, que es el que impide la vigencia de estos derechos humanos básicos, era el que regía. Y por eso la primera encíclica social de León XIII. Tema de gran actualidad. Tal cual. Bueno, entonces, también en nuestro país surge un nuevo movimiento social a fines del siglo XIX, luego de la Revolución del 90, aparece lo que fue el radicalismo con la presidencia posterior de Hipólito Yrigoyen. Pero a su vez antes Hipólito Yrigoyen confrontó con el régimen. Tuvo dos levantamientos armados contra el régimen, 1893 y 1905. Yrigoyen confrontó expresamente contra ese régimen nefasto que estaba impidiendo el desarrollo político, social y cultural de nuestro país. Y así es que, como esos dos levantamientos armados fueron derrotados, sostiene la abstención revolucionaria. Esa abstención revolucionaria del radicalismo conducido por Hipólito Yrigoyen era un instrumento, un medio de lucha.
Y como era un medio de lucha, y los sectores reaccionarios y dominantes eran conscientes que así no se podía seguir, se lleva adelante lo que se conoce como los acuerdos entre Roque Sáenz Peña e Irigoyen. Acuerdos que tendían a efectivizar la presencia del radicalismo en los procesos electorales, la participación, con la concepción que tenían de que igual el radicalismo no iba a triunfar. Ajá. Esa era la cosa. Entonces, lo dejaban participar sabiendo de que no iba a ganar. triunfar. Bueno, la primera elección provincial que se realiza bajo esos acuerdos, que fueron del año 1910-1911, fue en la provincia de Santa Fe, hoy en pleno proceso de reforma constitucional. Ahí triunfa el radicalismo ya, 1912. Y en la elección nacional en 1916 se pone en marcha ya esa nueva concepción, con todas las limitaciones formales en lo que se refiere a la composición de la Cámara de Diputados, a los senadores. O sea, se subestimó al radicalismo en ese momento. Sí, sí. Es más, Irigoyen planteó una cuestión trascendente en ese momento para confrontar con las oligarquías lugareñas, que se intervengan las provincias para que esas oligarquías lugareñas no incidan negativamente en la participación y los procesos sociales. Bueno, ese punto no integró el acuerdo entre Roque Sáenz Peña e Irigoyen. Irigoyen lo planteó al seno del Partido Radical, igual se le señaló de intervenir en las elecciones, aunque no estaba eso. Bueno, y ese fue el problema que tuvo Irigoyen, precisamente, puesto que las oligarquías lugareñas a través del Senado le iban limitando todas sus políticas de gobierno, y la conformación de la Cámara de Diputados, que se renovaba cada 2 años, recién en 1927 se pone en marcha en la Cámara de Diputados por Diego Luis Molinari, que era un radical representante de la presidencia del presidente Irigoyen, por el cual se nacionalizan los hidrocarburos. Era el pensamiento de Mosconi, de Baldrich y demás. Bueno, ese proyecto que fue aprobado en diputados, el Senado nunca lo aprobó. Cuando Irigoyen es reelecto nuevamente en el año 2028, sostiene la necesidad de sancionar ese proyecto de nacionalización de los hidrocarburos, dándole presencia a esas políticas estatales que estaba impulsando. Por ello es importante tener presente que el 6, ese nefasto 6 de septiembre, donde se le da el golpe de Estado de 1930 a Irigoyen, ¿qué iba a ocurrir el 7, domingo 7? El 6 era sábado. El domingo 7 iba a haber elecciones en las provincias de San Juan y de Mendoza. Y era factible que con el triunfo del radicalismo personalista, tenían la mayoría en el Senado, que llevaría a la nacionalización de los hidrocarburos, que es un tema que todavía estamos teniendo problemas y la necesidad de debatir. Bueno, brevemente, la década infame. Y la década infame prácticamente hace necesario una respuesta por los sectores populares, de una forma que se apresura el proceso histórico, puesto de que el presidente Castillo le pide a su ministro de Marina que saque un decreto para cambiar al jefe de ejército, que era el general Ramírez. Bueno, eso fue lo necesario para que se apresuren los acontecimientos. Y el 4 de junio del 43 aparece un movimiento militar. Un movimiento militar totalmente distinto al golpe de Estado del año 30, donde Uriburu y compañía efectivizan ese retrógrado pensamiento dominante, y ahí se pone en marcha ese 4 de junio. Yo vengo sosteniendo, para llegar a esto, porque hay un suceso a los pocos meses, en septiembre, que va marcando el desarrollo del movimiento del 4 de junio, que fue la entrevista que tuvo el coronel Perón en el Departamento Nacional del Trabajo.
El Departamento Nacional del Trabajo era una institución que estaba desde el año 1912 llevando estadísticas sobre la cuestión obrera, las huelgas, la vivienda, etcétera, etcétera. Hasta 1943 la presidía un gran economista, Alejandro Bunge, fallece. En ese momento, luego del 4 de junio, se lo designa a Figuerola, Francisco Figuerola, como a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, y entonces Figuerola comenta lo que fue esa entrevista con el coronel Perón. Y una entrevista que iba a ser meramente formal, dura hasta altas horas de la noche. Y señala Figuerola que lo que más le impactó al coronel Perón fue el estado social en que se encontraron las clases trabajadoras en la Argentina. Por eso yo vengo sosteniendo que no es por casualidad que ese Departamento Nacional del Trabajo, a los 2 meses ya no era más Departamento Nacional del Trabajo, sino Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, en donde se ponían en marcha esas necesarias políticas sociales para reflejar los derechos humanos básicos de la enorme población trabajadora de la República Argentina. Por eso, con toda la brevedad del caso, ese proceso se pone en marcha, los derechos sociales van siendo consolidados a través de la gestión de gobierno y el impulso que le daba el coronel Perón. Y entonces hay un suceso donde también se le da un golpe de Estado a esas políticas del coronel Perón, y el coronel Perón es enviado a la isla Martín García. Bueno, ese suceso lleva a la movilización popular, eso que vos señalabas de ir a la calle. Necesitamos eso es lo que vos señalabas en tu editorial de ir a la calle. Ese ir a la calle fue necesario y fue conducido por Eva Perón, por dirigentes sindicales, y lleva a ese movimiento popular que fue el 17 de octubre de 1945, donde denota la presencia movilizada y efectiva de los sectores nacionales y populares en función de un nuevo proyecto constitucional. Esta es la base real de esta Constitución. El 17 de octubre, con la participación protagónica del pueblo, es la base que lleva a esta Constitución. Y además, esas políticas luego de febrero del 24, Perón accede a la presidencia en forma institucional a través de las elecciones limpias que se desarrollaron ese día, y se pone en marcha una serie de políticas ya efectivas. Por ejemplo, la declaración de la independencia económica en Tucumán, el tema del voto femenino, y todas otras políticas que fueron efectivizando un nuevo proyecto constitucional. Y entre ellos era la necesidad de una nueva constitución que refleje esa estructura real de poder que estaba en la Argentina. Por ello, también quiero mencionar el pensamiento de Eva Perón. Eva Perón, en el año 1948, desarrolló una serie de artículos periodísticos en el diario Democracia, y en especial varios referentes a la Constitución. Y ya Evita, en ese momento, señalaba que no podemos estar enmarcados, apretados por un texto constitucional que no reflejaba nuestra realidad, no solo nacional, sino mundial, que nos retrotraían a mediados del siglo XIX, y que era indispensable poner en marcha una nueva Constitución. Bueno, esa nueva Constitución se efectiviza a través de un proceso electoral donde se convocan y se designan los convencionales constituyentes, y luego de un debate que se desarrolló durante el año 1948, el 11 de marzo de 1949 se sanciona esta Constitución y se jura y se le da institucionalidad el 19 de mayo, precisamente en el Congreso Nacional y en la Plaza de los Congresos, donde la participación protagónica también acompañó al presidente Perón
a Eva Perón y a los miembros del gabinete del gobierno nacional. Participación protagónica, era el pueblo el que estaba atrás de esta Constitución. Y entonces, ¿qué es esta Constitución? Esta Constitución está oculta, está marginada, ya vamos a ver qué ocurrió luego. Pero en esta Constitución se institucionalizan los nuevos medios e instrumentos necesarios para poner en marcha esos grandes objetivos necesarios para superar el condicionamiento socioeconómico y efectivizar los derechos por los cuales estaba luchando el pueblo. Así es que Arturo Enrique Sampay, como miembro informante del proyecto, tuvo una directa participación e importancia en lo que se refiere a la definición de la normativa constitucional. ¿Y vos tuviste contactos con él en aquel momento? Empezaste a relacionar con él. Yo me relacioné con Sampay en la década del 73-74, cuando todavía estaba, como se dice, con el cascarón pegado. Bueno, pero ya desde ahí empezaste a interrelacionar con él. Sí, Arturo Enrique Sampay en ese momento fue designado profesor titular en la Facultad de Derecho de Buenos Aires de la materia constitucional. A mí me designó como su adjunto y me dio con otros compañeros también que integraron esa cátedra, como tanto Alberto González Arzac, Daniel Rudi y otros importantes compañeros y constitucionalistas. Bueno, en esa etapa también esbozamos el porqué de esta Constitución. Y también es importante señalar, pero antes de llegar a eso, vamos a decir los principios. Vale. Esta Constitución no solo establece nuevos derechos, tanto en lo que respecta a los derechos civiles, a los derechos sociales, a las normas que hacen a la garantía de los derechos, como el tema del habeas corpus y demás, sino que institucionaliza, como dijimos antes, los medios e instrumentos que hacen a las normas de política económica constitucional. En lo que se refiere a los derechos civiles, en el artículo 35, esta Constitución incorpora especialmente que no se acepta el ejercicio abusivo de los derechos y, por tanto, la explotación del hombre por el hombre serán delitos condenados por las leyes. Es lo que estamos viviendo. Con relación a otro tema de gran actualidad, el tema de la libertad de los ríos. Río Paraná, Canal Magdalena, Puerto de Quequén, que serían temas para otra charla. Establece el artículo 18 de esta Constitución que esa libertad de los ríos estará condicionada a la soberanía del pueblo, a la defensa nacional y a los principios para lograr ese desarrollo económico y social. Esto hoy día lo debemos sostener. La Constitución del año 49 lo tenía debidamente previsto. Hoy lo fiscaliza el ejército yanqui. Así es, a través de su cuerpo de ingenieros que está efectivizando esa dependencia. Bueno, también se incorpora el recurso de habeas corpus y con relación a los derechos sociales, en el artículo, en la sección tercera, el artículo 37 incorpora los derechos del trabajador, el decálogo de los derechos del trabajador que ya había impulsado previamente, pero además incorpora los derechos de la ancianidad, de la familia, de la educación y de la cultura. Hacía efectivo ese tríptico que estaba en el preámbulo de la decisión irrevocable de sostener la soberanía, la independencia económica y la justicia social. Justicia social que ya venía no solo desde la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, sino que luego de la crisis del 31 del capitalismo, 1930, el 15 de noviembre de 1931, se sanciona la encíclica Quadragésimo Anno, que también va impulsando ese cambio en la concepción, los derechos sociales.
Bueno, en el marco, con la brevedad del caso, en el marco de las normas de política económica constitucional, en la sección cuarta, a través de los artículos 38, 39 y 40, incorpora el nuevo concepto de propiedad en función social. Los bienes comunes. Claro, digamos, no solo establece la función social de la propiedad, sino que establece también la necesidad de que la tierra sea para el que la trabaja. Está expreso. El artículo 39 señala que el capital debe estar en beneficio de la sociedad y no en beneficio de unos pocos. Y el artículo 40 incorpora expresamente lo que se refiere al rol del Estado, a los recursos naturales, y cómo esos bienes se deberían poner en función social y no en beneficio de pocos. Porque también brevemente voy a traer conceptos de Perón que tienen una suma actualidad y que deben ser reflejados. Sobre todo esta cuestión de la libertad de empresa. Perón decía: cuando no la controla el Estado, el proceso económico, deja vía libre para que ese control sea de los monopolios. Y es efectivamente lo que ocurre y ocurrió. Y por ello también, bien señalaba Jaureche, es dejarle el dirigismo a ellos, que es lo que está ocurriendo hoy día. Claro, la libertad está disfrazada de un dirigismo hacia pocos. Claro, es el dirigismo de ellos, que hoy está en el seno del capitalismo financiero globalizado, los fondos buitres, BlackRock, en fin, todos esos grupos económicos que son los que predominan. Jorge, nos estamos quedando sin tiempo. Tratemos de hacer un cierre y vamos a seguir en otra oportunidad porque nos quedan muchos temas en el aire. Bueno, entonces es importante que hablemos de la Constitución del año 49, puesto que esta Constitución está oculta, está marginada. Luego del golpe de Estado, en realidad, brevemente, una aclaración sobre el golpe de Estado del 16 de septiembre del 55. Ese golpe de Estado, que tendía a cortar toda esta acción política y social, en realidad, en su primera etapa, encabezado por el general Lonardi, juró por la Constitución del 49. Sus ministros juraron por la Constitución del 49. Los jueces de la Corte Suprema juraron por la Constitución del 49. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Porque el tema del Poder Judicial también es necesario traerlo a colación. Sí. Esa Corte Suprema de Justicia de facto, hasta el 23 de abril del año 56, aplicó la Constitución del año 49. Están los fallos de la Corte Suprema. En mis libros están detalladas las causas, tomo y folio. O sea que hasta ese momento no se ignoraba. Claro, y ahí se dio claro. el corte. Hasta el 3 de mayo, en sus fallos, la Corte Suprema no mencionó ninguna norma constitucional. Y a partir del 3 de mayo ya se había dictado la proclama de facto que abrogaba la Constitución del 49. A partir del 3 de mayo, como si lo más normal era o sería que una constitución aprobada por una asamblea constituyente fuera desaparecida o abrogada por un golpe de Estado. Y sin decir esta boca es mía, comenzaron a aplicar a la Constitución de 1853. Por ello es muy importante todo este debate a los efectos de posibilitar las razones necesarias para que el pueblo esté plenamente consustanciado con todo este proceso histórico y nos permita enfocar nuestro tiempo contemporáneo en función de esos grandes objetivos y lograr la plena unidad de los sectores nacionales y populares, que son los que deben efectivizar un nuevo proyecto constitucional compartido por el pueblo todo. El peronismo tiene esa gran tarea, su unidad, pero a su vez coadyuvar a la unidad de los distintos sectores nacionales y populares en función del gran objetivo de hacer efectivo ese objetivo de la plena dignidad humana y el bienestar general. Y el bienestar general.
Gracias, Jorge. Y nos quedamos sin programa. Así que vamos con el videíto y le damos el cierre del programa para el viernes que viene. Sí, hoy estamos en el campito de la fe, pero parece que Bullrich nos tiene miedo y eso que ya nos mandamos al infierno, ¿eh? Pero acá cortaron todo, toda la vuelta del Congreso. Al final la que corta es Bullrich, no nosotros, no las y los jubilados. Qué feo debe ser pegar a un jubilado para poder comer. Acompañando a los jubilados, tratando de seguir al Jesús del Evangelio, que siempre estuvo al lado de los más débiles, de los más pobres, eligiendo estar del lado que tenemos que estar, que es el lado de Jesús. ¡Viva Cristo, el primer gran revolucionario de nuestra era! Van a terminar todo en cana. Hay que habilitar el tránsito. Estos tipos cortaron a la 1 del mediodía. ¿Dónde está el protocolo? Ellos cortaron las calles. Tenemos que estar todos acá, tenemos que estar todos, todo el pueblo argentino. ¿Cómo está el conflicto de los colectiveros? Estamos ahora en asamblea permanente y estamos viendo a ver qué vamos a hacer. ¡Sos un cobarde! ¡Sos un cobarde! ¡Pará! Porque están lastimando a nuestro pueblo. Sí, agárrense. ¿Dónde está la monja? ¡La monja! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros juramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. En el nombre del Padre, del Hijo. ¡Empuje, vamos, vamos! ¡Empuje, vamos! ¿Qué nos salta? ¡Están vendiendo la patria! ¡No se dan cuenta! ¡Ya se tiene que dar la vuelta ustedes! ¿Qué empujan, amigo? Acá. Hace mucho. Bueno, venga, paz. Ustedes allá y nosotros acá y rezamos juntos. Vamos, le invito a rezar a todos y a todas. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Santificado sea tu nombre! Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Pero nunca te olvides que son asesinos. Son los asesinos de la abuela Coca. Son los asesinos de la abuela. Una palabra, compañero. ¡Viva Perón, carajo, la libertad! ¡Viva el pueblo! Es anticonstitucional esto lo que hacen, ¿eh? Ellos están cometiendo el delito. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Esto es una cosa increíble. Yo tengo casi 90 años y estos tipos nos tratan como si fuéramos delincuentes. ¿Qué es esto, compañero? Unos kits de supervivencia nacional. ¡Una vergüenza! ¡Se cagan de hambre! ¡Son abuelos! Mirá, ¿para esto les pagan a ustedes? ¿Para esto van nuestros impuestos? ¿Para reprimir jubilados? No se dejen llevar por los mandos que son bestias. Ahí les quiero ver a ustedes, vivir con 200.000 pesos por mes. ¡Hijo de puta! Vienen a golpear a los jubilados todos los días acá. Todos los miércoles lo mismo. Me da bronca de que todos los miércoles hagan lo mismo. Están queriendo masacrar a los jubilados porque reclamamos lo justo. Somos la única voz nosotros, los jubilados, que estamos en contra del sistema. Somos lo único. No hay otro. Bueno, gracias y nos veremos el próximo viernes a las 15 horas. Los espero. Gracias. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande.
Radio Caput. Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como lo